estudiando la palabra de Dios, hermanos. Gracias por quienes están conectados aquí en Zoom, a los que estamos ahora acá presencialmente. Hermanos, volvemos nuevamente al Evangelio de Marcos. Hemos estudiado por varios meses un tema muy importante. Recuerden que es una serie, ¿no? Son varios temas y vamos intercalando. Hemos estudiado temas sobre qué nos caracteriza como iglesia, cuáles son las características de una iglesia cristiana bíblica. Hemos visto temas como la membresía, o sea, por qué es necesario e indispensable ser miembro de una iglesia local. En cierta manera, usemos un ejemplo muy humano, matricúlese en una iglesia, por dar una idea. Porque Dios lo pone en una iglesia para servir, para funcionar, para ejercitarse de manera tal que su participación sea tan importante, y lo es, y tan efectiva, y también lo es, que los demás miembros de esa comunión donde usted se reúne también crezcan. Esa es la idea. También hablamos del pastorado, ¿no? ¿Qué significa o por qué las iglesias, o por qué una iglesia doctrinalmente sana necesita, o Dios ha puesto guías o guiadores? La Biblia los llama ancianos pastores. Ya hemos visto ese tema. Y el tercer tema que vimos, que en ese duramos varios meses, estuve mirando mis archivos y siempre fueron 6 meses larguitos estudiando un tema para mí muy importante. Todos son importantes, obviamente, pero este es uno muy importante para mí porque nunca antes yo lo había aprendido. Quiero decir, de donde yo vengo, jamás me enseñaron a vivir la vida de iglesia de esta manera. ¿Cómo? Somos un cuerpo. Por tanto, yo tengo una parte y soy responsable del crecimiento del cuerpo donde me congrego, de la iglesia. Cada uno de ustedes tiene también de igual manera esa responsabilidad. Ninguno en el cuerpo local es una rueda suelta, es un engranaje que no funciona. Todos funcionamos. Desde el más humilde de nuestros hermanos hasta, entre comillas, el más encumbrado, llamémoslo así, el más, bueno, que tenga todos los títulos de este mundo, aunque no, aquí no tenemos muchos, pero en otros sitios pueden haber doctores, grandes personajes. Bueno, que estén en la fe no los hace menos o más de aquel que es un humilde servidor, obrero o trabajador. Bueno, lo que quiero decir, hermanos, es que Dios nos ha puesto en una iglesia. El Señor nos ha traído para funcionar. Pero todo esto, más los temas que vamos a ver después, cuando pasemos de nuevo, después de unos mesecitos, pasemos nuevamente a ver esos asuntos de la iglesia. Vamos a ver temas como el bautismo, vamos a ver temas como los dones que estamos viendo en Caballeros, vamos a ver temas como la cena, por qué celebramos la cena del Señor, por qué ofrendamos. Esa es otra cosa que vamos a ver con el tiempo. Pero todos estos temas están centrados en un solo versículo, en realidad. Y vamos a Marcos, estamos estudiando paralelamente el Evangelio de Marcos. Recuerden, vamos en Marcos capítulo 6. Y también en Marcos hemos andado varios meses aprendiendo a conocer del Señor. La idea de ir a la Escritura es no llenarnos de conocimiento de Biblia. Cualquiera puede llenarse de Biblia, pero es una cosa muy diferente vivir la Biblia, vivir la palabra. Y vamos a Marcos porque a través de la palabra de Dios vamos y estamos conociendo a aquel que es el Señor de esta iglesia. Por eso en Efesios vimos que debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y comenzamos en Marcos y hemos llegado a Marcos capítulo 6. Vamos a Marcos capítulo 6, versículo 45. Aquí donde vamos, hermano. Marcos capítulo 6, versículo 45. Hace varios meses atrás quedamos en el verso 44, ¿no? Y los que comieron eran 5,000 hombres. Pero antes de ver Marcos 6, 45 al 52, por varias semanas vamos a ver 3 temas. Voy a arrancar con el primero y aquí vamos a durar varios jueves. Después seguiremos con el que para mí es el principal y aquí duraremos otros jueves más. Lo importante, hermano, no es correr, sino aprender y además de aprender, vivir. En Marcos 6, 45 al 52 vamos a ver 3 bloques de enseñanza en el bosquejo que yo hice. Otros hermanos lo pueden ver de una manera diferente o enfocar de una manera distinta.
Pero yo en virtud de lo que estamos viendo de ser iglesia, entonces lo he enfocado en 3 puntos que se ven en Marcos 6, 45 y 52. El primero, Marcos 6, 45 y nada más el verso 6, 45. Vamos a ver un bloque de enseñanzas que tiene como tema cómo Jesús suple las necesidades de las personas. Después de Marcos 6, 46, ojalá tengan sus Biblias en sus manos. Después del versículo 46 hasta el versículo 48, 2 versos nada más, vamos a ver lo que para mí es el bloque más importante, digo para mí, que es cómo Jesús suple sus necesidades, ¿no? Y después, al final, vamos a ver desde el verso 48 hasta el 52, cómo el Señor suple o llena las necesidades de los discípulos. 3 bloques. De las multitudes o las personas, cómo Él llena, cómo suple, cómo está pendiente de las necesidades de las personas. ¿Cómo está pendiente Él de sus propias necesidades? Verso 46, ¿cierto? Y al 48, más o menos ahí, hasta el 48. Y después, desde ese verso hasta el final, veremos cuáles son nuestras necesidades como discípulos. Pero avancemos un poquitico más en Marcos 6 y veamos el punto, el verso principal de todo el Evangelio de Marcos, perdón. Es un verso que debemos conocer, debemos memorizar. Marcos, recuerden el enfoque de los evangelios, ¿no? Cada evangelio tiene un enfoque diferente. Por ejemplo, el evangelio de Mateo enfoca a Cristo como ¿qué? ¿Cuál es el enfoque del evangelio de Mateo? Para que se acuerden. Presenta a Cristo como el rey o Mesías, ¿no? Todo el evangelio de Mateo es enfocado en presentar a Cristo como el rey de gloria. Bien. El evangelio de Marcos lo presenta a él como el siervo de Dios. Por eso el primer título de los cursos Emaús, con el cual queremos seguir animándoles a que comiencen ese bloque los hermanos, para que vayamos conociendo más del Señor, pues empieza con el evangelio de Marcos. Marcos, presenta a Jesús como el siervo de Dios. Y el texto principal, el verso central de todo Marcos, es el verso 45. Vamos a ir. Y dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Por muchos. No dice de todos, no dice de muchos, sino por muchos. Y ya cuando llegamos allá lo explicamos. Entonces, Marcos 6:45, verso principal, es de todo el Evangelio de Marcos, es el verso 10:45. ¿Listo? Ahora, Lucas, ¿cómo presenta a Jesús? Para que se acuerden. En Marcos 10:45, es que son similares. Escuchen. Empezamos en Marcos 6:45, pero el verso principal de Marcos, el central de todo el evangelio, es el verso 45 del capítulo 10, para que no se confundan. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahora, continuando con el hilo, lo que les vengo diciendo, Juan presenta a Jesús como ¿qué? ¿Cuál es el enfoque del Evangelio de Juan? Todo el Evangelio de Juan es presentar a Cristo como el Hijo de Dios. Todo lo que habla de Juan es enfocado en su divinidad. Me falta Lucas, ¿no? Lucas presenta entonces a Jesús como ¿qué? Ya vimos a uno como el rey, Marcos como el siervo, Lucas como el Hijo del Hombre, o sea, la humanidad de Jesús. ¿Sí? ¿Ya me entendieron? Acuérdense que eso lo hemos enseñado. Pues me repito para que volvamos a tener la idea del contexto. Los evangelios son perfectos, armónicos, no hay contradicción. Cada evangelista enfoca su evangelio en un tema principal. Mateo es enfocado a los judíos y por lo tanto habla de Cristo Jesús como el rey de los judíos. Ese Mesías que ellos esperaban de una manera diferente a cómo llegó. Marcos presenta a Cristo, que es el tema que estamos viendo, y por eso todos los temas de la iglesia que hemos visto en estos meses tienen que ver con el tema, con el punto central del verso 10:45, que es el servicio. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, porque él nos da el ejemplo, sino para servir. ¿Y qué más? Dar su vida en rescate por muchos.
Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, ¿no? El enfoque de él es su humanidad. Y vamos a ver varios textos también en Lucas que nos van a complementar el Evangelio de Marcos. Juan lo presenta como el Hijo de Dios. ¿Está ahí bien? ¿Me han entendido? El rey, el siervo, el hombre y el Hijo de Dios. Muy bien. Vamos a retroceder a Marcos porque vamos a ver hasta desde Marcos capítulo 1, por 2 jueves, 2 o 3 jueves, algunos temas. Marcos capítulo 1, versículo 4 al 14. ¿Por qué voy a este primer texto? Vamos a hacer un recorderis, hermano, porque tenemos que estar siempre repasando las cosas que se pueden estar olvidando por el tiempo. Bueno, para que recordemos de dónde venimos y a dónde vamos. Solo hasta el Marcos 6:45. Después, cuando continuemos Marcos, vamos a ver los otros temas. Pero vamos a ver las necesidades, porque el primer enfoque del Señor Jesús en Marcos 6:45 es cómo suplir o cuáles son las necesidades de las personas. Vamos a Marcos 1 y les leo algo en Marcos 6:45. No quería adelantarme, pero les digo, bueno, dice el verso 45 antes de volver a Marcos 1:14. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Hasta ahí. ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a subir a sus discípulos a la barca y decirles, vayan adelante, ya los alcanzo? Mientras inmediatamente ellos subían a la barca y arrancaban, él despedía a la multitud. Hubo algo, había un acelere, un apresuramiento en la actitud de Jesús. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos allá, ¿cierto? Ahí es donde vamos a comenzar. Algo llevó a Jesús a subir a los discípulos a la barca, a decirles, váyanse adelantico hasta Betsaida, ya los alcanzo. Pues ahí no lo dice, pero es la idea, ¿no? Ya los alcanzo. Ellos arrancan, va a pasar algo que vemos en la historia del verso 46 en adelante. Y mientras él los subía a las barcas y los despedía, él le decía a la multitud, bueno, ya es tiempo de venirse a sus casas, porque él también tenía necesidades, ¿no? Pues obviamente, si ustedes me han seguido en la lectura, la necesidad de Jesús están en el verso 46 a 46. Dice, después que los hubo despedidos, se fue al monte. ¿Cuál era la necesidad de Jesús? Orar, ¿no? Por eso él no esperó. ¿Cuáles serán nuestras necesidades como iglesia, hermanos? ¿Cuáles son nuestras necesidades como iglesia? Lo vamos a ver cuando lleguemos al tercer bloque de la enseñanza de Marcos, que todavía nos vamos a demorar un poquito. Pero vayamos a Marcos 1 para empezar un caminar de recordar. Marcos, ya todo esto lo hemos visto hace varios meses atrás. ¿Cuántos se acuerdan de lo que vimos cuando el Señor sanó a la esposa, a la suegra de Pedro? ¿Qué se acuerdan ustedes cuando vimos que el Señor sanó a un hombre con la mano seca? ¿Se acuerdan cuando el Señor en la tormenta calmó la tormenta estando en la barca? ¿Qué se acuerdan ustedes? Bueno, vamos a recordar algunas de estas cosas. El Evangelio de Marcos, como dije al comienzo, se resume en el verso capítulo 10, versículo 45. Volvemos para memorizar. ¿Cuántos de ustedes se conocen este verso de memoria? Marcos 10:45, para memorizar, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿cierto? Para memorizar. Entonces, cuando Jesús usa el título Hijo del Hombre, lo usa con una intención, ¿cierto? Él va a destacar en esta frase dos aspectos de lo que él es. Son aspectos inseparables, pero él los usa de acuerdo al momento en que necesita ser usado. Por ejemplo, cuando habla del título, el Hijo del Hombre, él va a destacar su humanidad, pero también su divinidad. Por ejemplo, en Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14, hay una profecía sobre el Hijo del Hombre. Los judíos conocían esta profecía. Entonces, cuando Jesús se relaciona a él mismo como el Hijo del Hombre, él sabe y entiende que los judíos iban a comprender la intención de sus palabras, porque ellos conocían la profecía, sobre todo los que le escuchaban, que eran los más conocedores de la verdad, como los saduceos o los fariseos, ¿no?
Entonces, él da la enseñanza con un propósito. Los judíos, como digo, conocían toda la historia, toda la escritura, pero no la habían apropiado en sus corazones. Entonces, cuando el Señor usa el término hijo del hombre, él ya dice una gran verdad. Él empieza a presentarse ya a través de toda la historia de los evangelios, usa mucho este ejemplo, tanto en Mateo también lo usa, en Lucas lo usa más que todo, en Marcos lo usa aquí también, y creo que no lo menciona en Juan. En Juan menciona es hijo de Dios, pero quiere hablar él, decir, yo soy como uno de ustedes, pero vengo con un propósito, vengo con una intención. Desafortunadamente, en el contexto de Marcos 10:45 había un problema. Él dice eso, si usted lee en Marcos 10:45 anterior atrás, hay una conversación entre Jesús y sus discípulos, donde él está enseñando el verdadero enfoque del liderazgo y el servicio, ¿cierto? A lo largo de todos los capítulos atrás, que hemos visto, que ustedes pueden ver en Marcos, vayan allá, ojalá me estén siguiendo. Yo llevo estudiando esto varias semanas atrás, hermano, y espero que ustedes me sigan adelantándose, estudiando también esto anticipadamente para poder participar en comentarios, en opiniones, ya sean por Zoom o aquí presencialmente. Pero en Marcos sucede algo. Creo que Mateo lo menciona, había una discusión entre dos discípulos del Señor, ¿se acuerdan? Incluso en Mateo creo que es el que lo dice, ellos envían a su mamá a que le diga a Jesús, Señor, ¿quién de nosotros va a estar a tu lado? ¿Quién a tu derecha? ¿Quién a tu izquierda? Esa era la discusión que ellos tenían, ¿cierto? En Mateo creo que la mamá de los hijos de Zebedeo es la que va y le dice, Señor, dinos, ¿quién de ellos se va a sentar a tu derecha o a tu izquierda? Qué discusión tan, pues, tan carnal, tan humana, sí, pero no espiritual. El enfoque de ellos estaba más dirigido a qué, a quién sería el más importante. Y aquí en Marcos capítulo 10, el Señor dice, hablando de esto, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, pero en Mateo dice, o en Lucas, uno de los dos, perdonen si me equivoco, que fue la mamá la que se acerca a Jesús. A veces, muchas veces nosotros de chicos eran nuestras madres las que ponían la cara cuando tenía que ir a recibir, por ejemplo, las notas en el colegio, ¿no? Y cuando uno sabía que no le iba bien, obviamente la mamá siempre iba a presentarse allá, pero uno ya sabía lo que venía si uno no había, no tenía las notas apropiadas o había recibido algún castigo. ¿Qué recibía uno de la mamá? El regaño. Pero en este caso, por dar un ejemplo, ella daba por hecho de que sus hijos eran merecedores de una posición delante del Señor. Ellos les dijeron en el verso 37 de Marcos, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Hermanos, muchas veces en la iglesia del Señor, no en esta iglesia, no en la comunión nuestra, aquí nos estamos cuidando de que eso no suceda. Y si sucede, tenemos que trabajar ese aspecto con mucha humildad, pero también con firmeza. Es la lucha de poder. En la asamblea nuestra no debe haber lucha de poder. O sea, ¿quién es más importante? ¿El anciano pastor? ¿Quién más importante? ¿El que predica, el que dirige? ¿Quién es más importante? ¿El que barre, el que organiza sillas? ¿Quién es más importante en damas, en caballeros, en jóvenes? ¿Quién es? En realidad nadie, ¿no? Porque la misma escritura, el Señor nos dice que el único importante es Él. Y a Él tenemos, y Él da el ejemplo. Por eso Él en Marcos comienza y les dice algo en el verso 38. Ustedes no saben lo que están pidiendo. No sé si en Marcos 10, ¿no? Antes de, ustedes no saben lo que están pidiendo, les dice el Señor. Yo imagino la tristeza con la que Él usó esta frase. Tal vez fue con enojo, tal vez fue con decepción, tal vez fue con tristeza, ¿no? Podemos usar los 13 aspectos emocionales, ¿no? Pero todos nos indican que el corazón del Señor se frustra por eso también. Aunque él ya sabía, sus discípulos aún estaban en un proceso de crecimiento y de madurez. Incluso, hermanos amados, al momento de ser entregado, se esperaría que sus discípulos hubiesen aprendido y estuviesen con él para compartir con él, como Pedro dijo un día antes, iré contigo a la cruz si es necesario, ¿se acuerdan? Como iré contigo, en Juan lo dice, cuando el Señor estaba lavando sus pies, enseñándoles esta verdad también. Pedro dice, no, Señor, lávame todo.
Y el Señor le dice y le advierte una verdad. Hermanos amados, incluso en esos momentos tan terribles, ellos abandonaron al Señor, salieron corriendo, dice en Marcos capítulo 15 o 16, 14, por ahí donde está el texto y la enseñanza del sacrificio y del camino del Señor hacia el Calvario. Ellos no habían entendido aún, pero lo entendieron después con el correr del tiempo, mientras iban madurando en el servicio. Recuerden que el Señor ha enviado a sus discípulos de dos en dos, ¿verdad? En unas correrías prácticas. Él ya no enseña tanto en las sinagogas, sino ya su ministerio es itinerante ante la gente, ante las personas. Y por eso ha enviado a sus discípulos de dos en dos. Recuerden lo que vimos en Marcos 6, ya llegaremos allá. Entonces, en Marcos 10:45 está esta discusión inútil. ¿Quién es el mayor? Hermanos, somos imperfectos. Incluso el liderazgo es imperfecto. Incluso cada uno de nosotros tenemos luchas y pasiones. Tenemos guerras internas, sufrimos con temores, con miedos, con necesidades. Obviamente deben haber unos y hay algunos hermanos que son más espirituales. ¿Qué significa espirituales? No solamente conocedores, sino que de una manera están más centrados y conectados con el Señor. Hay otros en la comunión del Señor, y no se extrañen entre nosotros, que son menos espirituales. Pablo le hablaba a una iglesia que le dio lucha siempre, hasta siempre, en muchos momentos, que fue la iglesia de los Corintios. Y Pablo le dice a esos hermanos a los que amaba: vea, ustedes no son espirituales, son niños, aún les falta madurar. ¿Pero por qué? Porque ellos no habían aprendido o no habían entendido el concepto de Marcos 10:45. La iglesia no vino para ser servida, sino para servir. Los siervos de la iglesia, quienes estamos acá, todos, absolutamente todos, estamos para cuidarnos unos a otros y servirnos unos a otros. Entonces el Señor va a aprovechar esta inútil y necia charla de estos dos discípulos para enseñarles esta verdad, corregirles una visión errónea de lo que significa el reino o la autoridad en el reino de los cielos. Por eso muchas veces nosotros, hermanos, no sabemos ni lo que pedimos ni cómo servimos, porque nuestro enfoque está centrado en nosotros, ¿cierto? En adquirir o en que me miren o en resaltar en la iglesia o en adquirir señorío en la iglesia, que no es el correcto, hermanos. Quien sirve, y haciendo eco a lo que el Señor dice acá, quien sirve es el mayor entre nosotros. Ese es el punto a lo cual el Señor quiere llevar. Porque en Marcos habla de otra verdad, cómo los gobernantes se enseñorean de aquellos que están bajo su cuidado. Y en el verso 43 dice de Marcos 10, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Quiere ser usted grande en la iglesia? No importa cómo tenga la chequera con millones llenos y a reventar, aquí no vale. No importa que su chequera esté en 0 pesos, tampoco vale. Aquí lo que sirve delante del Señor es que usted sirva o sirvamos a nuestros hermanos. Y el del ejemplo dice, porque el Hijo del Hombre, y da la razón. Por esta razón es que nadie en la iglesia puede enseñorearse a los demás. Dice, yo que soy su ejemplo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces vamos a Marcos, ahora sí, en este tiempo que me quede, porque eso es una introducción, y vamos a ver como 5 temas a través de estos jueves. 5 casos, no más, no muchos, que tienen que ver con este aspecto, ¿no? Vamos a ver a través de Marcos, desde Marcos 1:4, les había dicho, pero me quedé en Marcos 10:45 para entender el contexto. Vamos a repasar a través de Marcos hasta Marcos 6, ¿no? Vimos algunas de las necesidades que Jesús le suplió a las personas, a la multitud. ¿Tiene usted necesidad, hermanos? ¿Puede alguno aquí decir, no tengo necesidad de nada? ¿Puede alguno acá decir, en verdad, lo tengo todo? Bueno, ojalá en Cristo lo tenemos todo. Pero hay necesidades espirituales, ¿cierto? Tenemos hermanos que sufren con situaciones emocionales, como cuáles, depresiones. Tenemos hermanos
que sufren con depresión, con tristeza, con los efectos devastadores del pecado, de un divorcio, por ejemplo, ¿cierto? De un pecado como la fornicación o el adulterio. Hemos tenido hermanos que han sufrido, que están siendo restaurados y que fueron restaurados de pecados tan terribles como estos. La depresión, las tristezas, bueno, y una serie de efectos emocionales, el sentido de derrota y de identidad. Eso lo vamos a ver el próximo jueves, cómo el Señor les quiere dar a ustedes, y me dio a mí, identidad. Quiero decir, una nueva forma de verme. Eso es lo que vamos a ver a través de Marcos. ¿Cuál es la primera necesidad que el Señor quiere suplir? Porque a partir de esa necesidad no resuelta, vienen las demás. Es un efecto. Recuerden que nosotros estamos compuestos, somos tripartitos, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Y el efecto primario debe suceder o debe arrancar el primer efecto sanador en nuestro espíritu. Por eso vamos a Marcos capítulo 1, versículo. Porque a partir de que nuestro espíritu encuentre la vida, nuestra alma se enriquece y afecta a nuestro cuerpo en un gran porcentaje. No quiero demeritar a quienes estamos sufriendo situaciones de dolor en el cuerpo por enfermedad o situaciones de luchas en ese aspecto. No me malinterpreten, pero hay una gran aceptación de que algunos de estos efectos en el cuerpo vienen por soluciones o por problemas no solucionados en el alma y afectan el cuerpo, sin quieren ustedes entenderme así. Pero no me vayan a malinterpretar, porque también hay una explicación médica para algunas situaciones que algunos de nosotros hemos pasado en algún momento de la vida. Pero el principal efecto que surge de acá es algo no resuelto en el pasado que está afectando ahora nuestra parte emocional y nuestro cuerpo por tanto. Primero, he dado muchas vueltas, pero quiero llegar porque aquí es muy importante este primer punto. Marcos capítulo 1, versículo 4, ¿qué dice? Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Recuerden que Israel fue escogido entre las naciones. Vamos un poquito a la historia, porque tiene que ver de por qué llegó Juan aquí a hablar de un tema como que, bueno, siempre se ha hablado de ese aspecto de nuestra reconciliación con Dios. Pero Juan tenía un propósito específico. Estamos hablando de Juan el Bautista, primo del Señor Jesús. Ya esa historia la vimos. Y recordemos que Israel fue escogido entre las naciones por la única y soberana gracia de Dios. ¿Para qué? De Israel saldría. ¿Quién sería el Salvador? Dios escogió una nación y de un hombre, pues viene Adán y unas promesas de Jacob. Bueno, Abraham y de ahí Jacob, y viene toda la historia de los patriarcas hasta el tiempo de hoy. Saldría un linaje, una línea de sangre, un linaje escogido del cual vendría el Salvador. Por eso se advierte o se profetiza en Isaías y en Malaquías que vendría antes de ese Salvador alguien que anunciaría su llegada. En este caso era Juan el Bautista, ¿cierto? Él fue apartado para el Señor para que anunciase aquel que era el Salvador prometido. ¿Se acuerdan dónde comenzó la promesa de salvación? Bien, Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Se acuerdan lo que el Señor prometió ahí? Que de la simiente de la mujer saldría una simiente que aplastaría la simiente de la serpiente. ¿Y después qué hizo el Señor? Después de que dijo esas palabras en Génesis 3:15. ¿Se acuerdan qué hizo? Sacó a Adán y Eva del paraíso. Recuerden que Adán y Eva pecaron voluntariamente, viendo la gloria de Dios, la comunión con el Señor, viendo su creación, entendiendo su responsabilidad de administrar la creación de Dios para gloria de Dios, pecaron. Y el Señor nos deja sin una esperanza. Sin embargo, con el dolor de su alma, con el dolor, aunque ese dolor estaba equilibrado con su gran amor, porque él ya anticipadamente, sabiendo que esta creación suya fallaría, preparó un Salvador. ¿Se acuerdan? Efesios capítulo 1 dice que nuestra salvación fue preparada ¿desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. Eso está en Efesios 1, 5, 6. Nuestra salvación
fue preparada, sabiendo Dios anticipadamente que Adán y Eva pecarían. ¿Y por qué los dejó pecar? Porque Él es soberano y a la vez justo. Él le da y le dio a ellos la oportunidad y ellos la desecharon. Y después de estas palabras de Génesis 3:15, ellos fueron sacados del paraíso. De tal manera que dice la misma escritura que el Señor puso un ángel, un querubín, con una espada de fuego a la entrada para evitar que ellos volviesen. Porque ¿cuál era el peligro? Ellos habían comido del árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿se acuerdan? Dios le había dicho, de todo árbol del huerto podéis comer, menos de este. Pero ellos fueron engañados, ¿cierto? La serpiente los engañó, siempre con la duda, la misma duda que Pedro, mostró en la historia de Mateo capítulo 14, cuando hablamos de que Jesús camina sobre el mar, que es la historia paralela de Marcos 6:45 al 52. Con que Dios les ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, la señora Eva, un poco inocente, dijo algo que Dios no había dicho, ¿se acuerdan? Ella dijo, Dios me ha dicho que no lo comamos, y le añadió algo más, que no lo tocaran. Eso no lo dijo Dios. Es más, yo creo que ellos podían tocar el huerto, el fruto, perdón. Tal vez podían oler el fruto, seguramente lo vieron, pero no lo podían comer. Esa era la prohibición, era fácil. Sin embargo, para no alargarnos mucho, Eva fue engañada. Llevó al engaño a su esposo, que en lugar de estar con su esposa ahí, cerca en su protección, tal vez estaba en otros menesteres y por lo tanto ambos fueron engañados conscientemente. ¿Qué sucedió ahí, hermanos? Toda la raza humana a partir de ahí fue condenada. Todos nosotros, ¿qué dice Romanos capítulo 5, versículo 12? Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. ¿Quién dice esto? ¿Quién dice esta verdad? El Señor. La paga del pecado es muerte. Hoy me llegó, no sé, estaba ahí mirando algo en internet sobre buscando el tema para documentarme más y había un mensaje de un sacerdote hablando de los 4 o 5 dogmas de la Virgen María. Todas mentiras. Todas mentiras. Y la que tenía que ver con este tema, por eso lo menciono, es el dogma de la Inmaculada Concepción de María, el cual dice, lo cual es mentira, que María nunca pecó, que ella, por lo tanto, al no haber pecado, también en la Asunción, que se celebra también, fue llevada a los cielos sin pecado. Hermanos, esto es mentira, porque la Biblia dice lo contrario, es Dios quien escribió la palabra. Esa historia y esa enseñanza del no pecado de María y su asunción es una copia del paganismo babilónico con la diosa o con la diosa que ellos adoraban. No vamos a entrar en ese tema, pero es una relación de lo que ya se sabe, llamada Astarte, ¿verdad? Y de ahí su hijo Nimrod, y de ahí viene una imagen copia para ganar a los paganos que estaban entrando al catolicismo en ese momento por millones sin ser convertidos, darles un equilibrio entre sus dioses o diosas paganas con el ejemplo de María y el niño Jesús. No es una historia para hablar ahora, porque estamos aquí para hablar de la palabra de Dios. Entonces, María era tan pecadora como todos nosotros, porque la paga del pecado es la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, hermanos, hay muchas referencias en el Antiguo Testamento de que habría un tiempo en el cual vendría un Salvador, vendría un Mesías. El pueblo estaba esperando a un Mesías, ¿verdad? Y estaban esperando un Mesías de una manera muy diferente a cómo llegó. Ellos estaban sujetos al yugo de Roma. Ellos esperaban que llegara un Mesías triunfante, glorioso, militarmente poderoso, indestructible, que sacara a los romanos de su tierra y destruyese a Roma. Ellos nunca esperaron que llegara un Mesías sufriente, ¿verdad? Que moriría humillado en la cruz del Calvario por culpa de nosotros, ¿cierto? Esa fue la imagen que ellos no aceptaron. Y esta es la profecía cumplida en Isaías capítulo 53, hablando del Cordero. Por eso Juan Bautista, en Juan capítulo 1, versículo 29,
presenta a Jesús como el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el tema de Juan, el primer tema, advirtiendo la llegada de ese Mesías, fue preparando el camino. ¿Cuál era el tema? Arrepentimiento para perdón de pecado. Vamos al verso 14. Porque la primera, hermanos, y más importante necesidad que tenemos en cuanto a nuestra relación con Dios es que nuestros pecados sean perdonados. Usted puede ser lleno emocionalmente de cosas espirituales. Usted puede ser lleno intelectualmente de cosas espirituales. Usted puede ser lleno o podemos ser llenos, digámonos también ahí, comunitariamente de cosas espirituales en una comunidad. Pero si nuestros pecados no han sido perdonados, igual iremos al infierno, igual estamos condenados, igual la paga de nuestro pecado será la muerte. ¿Cuál fue el tema del Señor? Que fue el mismo de Marcos 1:14. Porque el tiempo del Señor comenzó después de algo. Dice, después que Juan fue encarcelado. No sabemos cuánto tiempo duró Juan encarcelado. Pero en Marcos capítulo 6, ¿se acuerdan cómo empezó? Íbamos desde la historia cuando Marcos fue decapitado, ¿cierto? Cuando Juan fue encarcelado, y después fue decapitado, el Señor ya había comenzado su ministerio, no antes. Juan fue encarcelado y el Señor comienza un itinerario por todo Judea y Galilea, predicando esta palabra, el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Entonces, ¿cuál es el mensaje central de la iglesia hoy día y del cristianismo? ¿Cuál sería? El evangelio de Dios, que implica, porque el arrepentimiento y el creer en el evangelio no es el evangelio. No, fíjense bien, el tiempo de Dios, porque la palabra evangelio significa buenas nuevas. Y dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y además crean en el evangelio. Vamos a través de los próximos jueves a enseñar qué es el evangelio, porque el evangelio significa no una serie de normas, dogmas o rituales. El arrepentimiento es un efecto para creer en el evangelio. La comunión en la iglesia es un efecto de haber creído en el evangelio. La transformación de nuestras vidas es un resultado de haber creído en el evangelio. Pero ¿qué es el evangelio? ¿Qué es en realidad o quién es el evangelio? Y ya sabemos la respuesta, hermanos. El evangelio tiene un nombre. ¿Iglesia? No, ¿verdad? El evangelio tiene un nombre. ¿Pastores? Tampoco. El evangelio tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre del evangelio? Jesús. Cristo Jesús. Es el tema central de lo que es el evangelio. Entonces, Dios en su gracia envió a su Hijo Jesucristo, hermanos amados, para vivir una vida perfecta, morir en la cruz y resucitar, satisfaciendo así la justicia divina y reconciliándonos con Él. Todas esas palabritas aquí resumen lo que es el evangelio en Cristo. Por tanto, mis amados hermanos, ya para terminar, el evangelio es un regalo que se recibe por la fe en la obra y en la persona de Jesús. Es por la obra y la persona de Jesús y no en nuestras obras. ¿Y qué ofrece el evangelio? Miren Marcos 1:14. ¿Qué ofrece el evangelio? ¿Qué ofrece el evangelio? El reino de Dios, perfecto. Cuando usted llega al reino de Dios, tiene que llegar bajo unas condiciones. Esas condiciones es haber recibido el perdón de sus pecados, haber sido justificado por Dios, o sea, sus deudas fueron ya pagadas. Colosenses lo dice, ¿no? Y hay otros textos en la escritura, cuando dice, no me acordaré más de vuestros pecados y vuestras transgresiones, ¿cierto? Entonces, hermanos amados, dice que el Señor Jesús comenzó su ministerio en un tiempo determinado. El tema de su ministerio fue siempre ese,
y todo lo que él hacía era enfocado en que el reino de Dios, hermanos, no es algo que sea solamente político, porque tiene sus efectos políticos, pero el reino de Dios tiene que ver con la obra de él en nosotros, en nosotros. Por eso cuando él habla del reino de Dios o el evangelio del reino de Dios, tiene que ver con la obra de él en nosotros como personas. Porque el evangelio tiene un origen, hermanos amados. El evangelio tiene un tiempo, el evangelio está cerca y el evangelio tiene condiciones. Podemos recordar el momento en que fuimos enseñados en el evangelio. Tal vez entre nosotros haya algunos que no aún, están siendo enseñados en el evangelio, ¿verdad? Algunos de nosotros aún están siendo enseñados en el evangelio. Entonces, por tanto, mis queridos hermanos, el evangelio está cerca de todos nosotros, constantemente llamándonos y constantemente llevándonos a vivir en arrepentimiento y en fe. Vamos a dejar aquí, hermanos, porque el próximo jueves vamos a hablar de algunas características del evangelio, ¿verdad? ¿Dónde se enseñó el evangelio? El tema central de la iglesia siempre fue el evangelio, ¿no? Hay más, aproximadamente 20 referencias directas a la predicación del evangelio. Por ejemplo, en Mateo y en Marcos, Juan el Bautista lo enseña. Jesús lo enseñó siempre en su ministerio. Los discípulos siempre enseñaban el evangelio. La iglesia, a través de Hechos, siempre enseñó el evangelio. Hermanos, tenemos que conocer el evangelio para enseñar el evangelio. No puede ser un evangelio distinto, no debe ser un evangelio diferente. No vamos a permitir, en cierta manera, un evangelio extraño. Por tanto, hermanos, tenemos que ser enseñados en cuál es el evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio que debemos nosotros enseñar? En contados minutos más adelante, las damas van a partir para ir a un retiro espiritual donde van a conocer hermanas, van a conocer, tener comunión, pero lo más importante es que ellas van a vivir un aspecto del evangelio que deben traer aquí a la comunión local. Esa es la tarea para ellas, para vivirlo aquí. Seguramente nos van a enseñar a todos los que quedamos acá lo que aprendieron allá en San José de Oriente, lo que aprenderán en esos 4 días sobre cómo vivir el evangelio en la iglesia y cómo vivirlo, traerlo aquí de manera práctica, Entonces, vamos a dejar acá y el próximo jueves veremos algunos aspectos que caracterizan este evangelio. Porque al entenderlo, hermanos, vamos a entender la manera en que el Señor suplió esta primera necesidad. Si este punto no ha sido chuleado en su vida, todo lo que enseñemos a partir de ahora tal vez no le sirva ya mucho. Usted puede ser sanado emocionalmente y aún así estar separado de Dios. Usted puede ser sanado corporalmente y aún así estar separado de Dios. Necesitamos que primero usted sea sanado en su relación con el Señor, con Dios, a través de Cristo, para que lo demás tenga entonces su efecto y su obra.